Vamos a hablar de los cuidados del frío. Gaby, ¿cómo estás? Buen mediodía. Muy buen mediodía. Estamos en el medio de una ola polar histórica en toda la República Argentina y el frío extremo que estamos viviendo, porque venimos de 2 días de menos 6 grados de sensación térmica, puede afectar nuestro cuerpo de diferentes maneras. Nos acercamos aquí al Hospital de Niños Víctor J. Vilela para hablar fundamentalmente de los chicos, pero también vamos a expandir un poco a todas las edades. Silvia Giorgi, vicedirectora del hospital. Silvia, ¿cómo están las guardias? ¿Hay mucha demanda? Bueno, comparado con el año pasado o los años anteriores, no ha habido un aumento muy marcado del número de consultas ni de pacientes internados. Pero, ¿los cuidados están presentes? ¿Cómo es la situación? Sí, bueno, eso es fundamental porque en este momento del año, en estos meses, lo que aumentan son las infecciones respiratorias a predominio de los virus que fundamentalmente se contagian a través de las llamadas gotitas de fluye, esas gotitas que nosotros eliminamos cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos. Entonces, es muy importante acá recalcar el lavado de manos, el evitar el hacinamiento, es decir, esos lugares cerrados, sin ventilación. En el caso de que haya también alguna persona enferma, por supuesto, cubrirse, usar el barbijo, esas medidas que recordamos del COVID, volverlas a poner en marcha. Silvia las está escuchando. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias, bueno, igualmente. Hablamos del frío. Usted es especialista en chiquitos, pero hablamos de los chiquitos y de los grandes también, ¿no? Porque a todos nos agarra el tema del frío. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en casa? A ver, por ejemplo, hay una estufa que no tiene salida al exterior, más allá de lo que es el monóxido y demás. ¿Cómo nos afecta la garganta y la respiración y los pulmones? Bueno, acá fundamentalmente hay que hacer mucho hincapié en el tema. Uno es de la intoxicación por monóxido, como vos bien dijiste. Por otro lado, estos cambios bruscos de temperatura, donde uno va de un espacio de mucho calor hacia, por ejemplo, un espacio más frío. Eso puede traernos algunas molestias, fundamentalmente en la garganta, o la exposición al frío directo, sin la bufanda que uno tanto recomienda, llevar, por ejemplo, a que nos produzca algo de moco o de secreciones en la nariz. Doctora, ¿qué pasa con la vacunación antigripal? ¿Se sigue recomendando? Están los grupos de riesgo, los menores de 2 años, entiendo, pero digamos, los pediatras también lo están recomendando más allá de los 2 años. ¿Qué mirada tiene usted al respecto? En realidad, la vacuna de gripe tiene indicación, como vos bien dijiste, entre los 6 meses y los 2 años está dentro del calendario, es obligatoria. Después, a grupos de riesgo, sobre todo aquellos chicos que tienen algún problemita en el corazón o tienen cuadros respiratorios seguidos, en las personas, los adultos mayores. En este grupo, el grupo, bueno, por supuesto, del personal trabajador de la salud, que está más expuesto, también para, por supuesto, no contagiar, ¿no es cierto? Entonces, hacer mucho hincapié en la vacuna antigripal, así como en la vacuna de las embarazadas, que es la vacuna del virus sincicial respiratorio. Bien, doctora, y ante cualquier síntoma, el primero que tengamos, puede ser un dolor de cabeza, alguna molestia en la garganta, acudir a un médico, porque muchas veces sucede que, bueno, entre el primer síntoma a veces uno se automedica, toma algo. ¿Qué es lo que recomienda? Bueno, primero lo recomendable es no automedicarse, sobre todo los adultos, que uno está muy acostumbrado a eso. El cuándo consultar también uno va a tener que tener en cuenta, fundamentalmente, cuál es la edad, por ejemplo, si está dentro de las edades de riesgo, así como los niños pequeños, también los adultos mayores. Eso es uno. Lo otro, en el caso de los chicos, tener en cuenta, por ejemplo, si se puede alimentar o no, si la mamá nota que está agitado, que hunde mucho el pechito, que respira rápido, que cambia el color, por ejemplo, que se pone pálido o se pone alrededor de los labios, se pone morado, o que lo nota, por ejemplo, más dormidito que de lo de costumbre o más llorón que lo de costumbre.
En el caso que tenga fiebre, uno debe darle, la mamá sabrá, lo ha hablado con su pediatra, el antitérmico adecuado, la dosis adecuada, que uno ya le pueda administrar, pero controlar que esa fiebre vaya descendiendo y no se acompaña tampoco de los otros síntomas que dijimos. En esos casos, consultar si no. Bien, doctora, ¿qué pasa con el tema de la transpiración en los más pequeños? Sí. Uno quizás los abriga demasiado, se duerme con una calefacción adecuada, quizás en una habitación, o quizás no, y se levanta transpirado, con esa ropita además. Digo, niños, pero también adultos. ¿Eso es contraproducente? Digo, ¿puede traer alguna complicación? En realidad no es recomendable, sí es recomendable cuando uno va a salir al exterior, donde va a sufrir las temperaturas más extremas, tener el abrigo suficiente, que generalmente lo que recomienda es ese abrigo en capas, como nosotros le decimos en cebollita. Sí. Y en los chicos, sobre todo, tener un buen gorrito, una buena cobertura de la cabeza, porque es un lugar donde ellos pierden mucho calor. También, bueno, las bufandas, los guantes, todo, el abrigo suficiente. Pero el sobreabrigo, estando en lugares adentro que suelen estar muy calefaccionados, produce esa transpiración que les termina mojando el cuerpito, y eso obviamente cuando salen, cuando se exponen al frío, van a sentir más frío aún todavía. Doctora, ¿qué siempre mirada? la ropita tiene Sí. que ser ropa seca. Y sobre la actividad física al aire libre de adolescentes, de jóvenes, de adultos, porque siempre se propicia, porque es parte de la vida saludable, pero al comenzar la actividad física con temperatura bajo cero es complicado, ¿no? Y a veces la indumentaria deportiva de un evento competitivo no es, digamos, invernal. Bueno, fundamentalmente acá hay que tener en cuenta el horario, ¿sí? Hay horarios más extremos del día que no es aconsejable, la vestimenta adecuada, como ustedes bien dicen, el entrar en calor y la alimentación. Que es otro punto también donde hay que hacer hincapié, sobre todo si va a ser una actividad física, y la hidratación, que no porque sea el invierno hay que olvidarse de la ingesta de líquido. Claro. ¿Qué nos pasa? ¿Infusiones cuentan como ingesta de líquido o le tenemos que dar al agua agua? Y además del té, el mate cocido y demás. A ver, siempre es recomendable el agua, sí, pero igualmente en estos ambientes por ahí o estas temperaturas extremas, una infusión caliente, por supuesto, viene bien también. Doctora, como recomendamos, o recomiendan mejor dicho ustedes, hidratarse en verano, también hidratarse en invierno. ¿Qué pasa con la piel? ¿Protector solar también en invierno y en verano? Sí, sí. También, sobre todo cuando uno va a estar el sol, que es por ahí se queda unas cuantas horas, porque es lindo, es agradable, tratar de que usar el factor de protección y una buena hidratación, porque también la piel de la cara, de las manos, se seca mucho ante estas temperaturas. Sí, eso iba a mencionar, ¿no? Uno que está a veces que no usa guantes o que está con tanto con las orejas, con la cara, con las manos así expuestas al aire libre, se nota la sequedad que hay, hasta, viste, genera lastimaduras, hay que cuidarse, hay que ponerse crema. Sí, lo mismo la hidratación de labios, alguna manteca de cacao o similar, porque también ocurre ese efecto. Sí. No hay límite, no hay un exceso si uno se pone muchas veces cacao. No hay un exceso. No. Hay que ponerse. Y te quedan los labios más suaves, Gaby. No, y hay que, no sé si les pasa a ustedes, yo cuando salgo del baño caliente, me queda la piel así tirante, necesito Claro, corriendo y ponerme crema porque es como que seca más la piel, el agua caliente del baño, que ayuda a entrar en temperatura y demás, pero bueno, produce más sequedad también, a veces nos olvidamos un poquito. Y eso conviene también preguntarle a la médica, viste que yo estoy con vos, Sonia, uno se baña con agua muy caliente, pero viste que a veces no sé si es tan recomendable en esta época, cuando uno se tiene que bañar, hacerlo con aguas con temperaturas tan altas. A ver, nunca es recomendable una temperatura muy alta, ¿no? Porque siempre lo adecuado, y más aún cuando es la piel de un niño que es mucho más sensible, mucho más finita, hacerlo con una temperatura óptima.
sí, sin que pase el frío, pero tampoco una temperatura exagerada. No quemarlo, claro. Que no, que Sí. El codo hay que poner, hay que el codo, probar, ¿no? ¿eh? El codo, A es los verdad. bebés, cuando son muy chiquitos, probamos el agua con el codo. Es verdad eso. El de la bañera. Sí, igualmente cuando uno sale como muy colorado, muy vasodilatado del baño, Sí. también en eso uno tiene que pasar a un ambiente cálido, porque si no el contraste de temperaturas nunca es bueno. Y cuando empieza a correr la sangre un poquito más rápida, no sé, uno se lava o se baña con agua fría, ¿no? Es contraproducente también eso. Vieron que se empieza a picar un poquito más la piel, empieza a correr más rápido la sangre. Y bajo estas temperaturas, aunque Sí. uno esté muy calefaccionado, las temperaturas frías tampoco son Claro. adecuadas para un baño, ni siquiera por una cuestión de confort, porque obviamente no produce esa sensación. Uno tiene que respetar las temperaturas templadas, que serían lo óptimo. Doctora, por último, cuando entra el niño al interior de la casa, ¿es recomendable sacar entonces camperas, buzos, que quede con una ropa acorde y luego volver a abrigarlo? ¿Cómo sería esa dinámica? Sí, tal cual lo que vos decís es así. Uno tiene que, cuando entra a un lugar más cálido, tiene que sacar, por eso esa ropa que le llamamos en cebollita, la ropa en capas, que entonces se vaya sacando la ropa, que esté cómodo, que esté confortable, y cuando va a salir al exterior otra vez abrigado. Muchas gracias. No, por favor. Ahí pasaba entonces la palabra de la Doc. subdirectora del Hospital de Niños, Víctor J. Vilela. Silvia Giorgi, muchas gracias por todos estos datos que nos aportaba. Si bien las guardias están tranquilas, no hay que bajar la atención con los cuidados preventivos. Bueno, gracias Gaby, gracias a ambos. Hasta luego. Muchas gracias.